En el programa de hoy estamos hablando sobre grandes crímenes. Daniel, ¿existen distintos tipos de asesinos? Sí, podríamos decir que sí. Para empezar por el más grueso y visible está el asesino serial. Alguien que tiene la compulsión de matar una y otra vez, que es una especie de secuencia. Hay una tensión, esta tensión tiene un tono muy erótico, o sea, de placer, de descarga. Destruye al otro en un ritual, lo mata. Eso te iba a decir, hay una cosa ritual, además los asesinatos se parecen, digamos, uno con otro. Así es, porque lo que él quiere es escenificar una posición de poder. Claro. Hay algunos que los desmiembran y los congelan o los sumergen en formol, otros que le sacan los ojos, otros que solamente los matan y los entierran en lugares perdidos para que no se encuentren. Después de esto hay una especie de periodo refractario, culpa y después, culpa a veces, no necesario, y después otra vez ganas. Ha habido uno de los asesinos seriales más productivos, por decirlo de alguna manera, vive en Colombia y creo que tiene en su haber más de 60 muertes. ¿No? ¿Y las víctimas son relativamente parecidas o pueden ser totalmente distintas? En un asesino serial lo que se espera es que sean relativamente parecidas. Después aparece este lado de desorganización donde las víctimas son casi de cacería, de oportunidad. Ya, ¿no? y siguiendo con los tipos de asesinos. Bueno, el otro tipo de asesino es el asesino que planifica porque cree que le están haciendo daño o porque va a ser, vamos a llamar el asesino benefactor. ¿No? Por justicia, digamos. Por justicia. Un Robin Hood, entre comillas. Un Robin Hood, pero que es más un Robin Hood personal. Ya. Cree estos tiroteos que hay en Estados Unidos ahora, desde Columbine hasta ahora, es bien interesante porque si vemos el de Columbine, fue realizado por chicos que no solamente tenían acceso psicótico, acceso a las armas, ¿no? Sino que habían sido víctimas de lo que se llama ahora bullying. ¿No? O sea, habían sido rezagados en una escala social, en una estructura de jerarquías escolar, informal por supuesto, a un último lugar. ¿Y por qué no se encuentra ese tipo de casos aquí en el Perú? ¿Porque es más difícil acceder a armas? O sea, digo, porque allá es tan común ver esos casos. Hace poco en el estreno de Batman que entró un... Yo creo, bueno, aparte que es más difícil acceder a armas, leía hace poco en un diario que tú puedes conseguir una AKM, una AK-47 pues a 380 dólares de oferta, sí. ¿no? Sí. Que es nada, lo que te cuesta menos que una cámara fotográfica semiprofesional. Yo creo que tiene que ver también con algunos temas, ¿no? Para empezar, el tema del individualismo, que está muy arraigado en la cultura norteamericana, ¿no? De yo contra el resto. Y segundo, que hay una especie de cultura que privilegia al supuesto ganador, ¿no? Versus y deprecia al perdedor, al loser, al nerd, toda esta serie de títulos que se usan en el lenguaje adolescente, pero lo desprecian. Entonces, este despreciado solamente tiene la posibilidad de reivindicarse destruyendo al otro y destruyéndose. Ese es un tipo también de asesino. Claro, porque generalmente terminan en suicidio, además. Ahora, José Pablo, jalando un poco lo que dice Melania, estos crímenes, estos asesinos todavía no han llegado al Perú, y jalando lo del anterior segmento, cuando en Lima se comentaba, a raíz del crimen del Hotel Comercio, por fin Lima tiene un crimen como las grandes ciudades. Eso quiere decir que el crimen conlleva una modernidad y es esperable, ojalá no suceda, pero es esperable que en el Perú, por ejemplo, comencemos a tener ese tipo de crímenes. Creo que el tema de la emulación es básicamente... Ahora que estamos tan conectados con internet, con el cable, o sea... Creo que hay esa necesidad de emular a otro de alguna manera, es casi un sinónimo de modernidad, pero o sea, es una modernidad malentendida, sí, lógico. Totalmente, pero ¿no? la gente se cree eso. Ahora, yo creo que habría que separar de alguna manera, porque ha hecho Daniel, tal vez desde México hacia el sur, otras modalidades más autóctonas. Aquí tras las pandillas, ¿no es cierto?, que son, ciertamente, más que individualidad, es un colectivismo de alguna manera, claro, pero también dirigido nuevamente al otro, con sus propias ramificaciones,
más hacia el norte, exceptuando Colombia, que es un caso, digamos, es una patología aparte, Sí. por totalmente todo legado, ¿cómo se llama?, del conflicto, o sea, del conflicto que se vive ahora, Claro. no es que es el postconflicto para nada, y después Centroamérica, el tema de las maras. Y el tema de las maras es un tema muy importante por ser entidades transnacionales que reproducen los mismos argumentos en donde sea. Tú tienes la Mara Salvatrucha y la 13 y se van a ir a qué sé, Honduras, donde no hay y es la Mara Salvatrucha en Honduras. Y aparentemente cayó una persona acá en el Callao que era la Mara Salvatrucha. Sí. Entonces, ¿qué tiene que ver la Mara Salvatrucha con el Perú? O sea, culturalmente nada. Es un producto de exportación, ¿no es cierto? Y están en Canadá, y están en Estados Unidos, y están en todo Centroamérica, y se siguen ampliando respecto a eso. Yo creo que tenemos nuestro propio branding, de alguna manera. Y nuestra modernidad está, digamos, instaurándose de otra manera, ¿no es cierto? Hay una cosa más, pues, idiosincrática, más autóctona, si quieres llamarla así, con algunos visos de transnacionalidad. Eso Más me hace, latina, porque es Más el latina, grupo totalmente. también, eso ¿no? me hace acordar mucho pues al bandolerismo del siglo XIX, en el campo, en las ciudades, que ahora vendrían puede ser las pandillas, estas bandas urbanas, ¿no? Estos bandoleros que duraban tiempo, entre los que estaban entre Lima y Barranco, por ejemplo, ¿no? Y que se instauran, por ejemplo, en las hinchadas de los clubes también. Pero yo ¿no? diría que los bandoleros tenían fines más prácticos también, ¿no? O sea, era una cosa mucho más práctica. O sea, yo robo por beneficio, lo que sea. Acá no es tanto el asunto. Y es lo más interesante, que ¿a quién estás defendiendo? ¿Tienes una ideología? No. Defiendes por una bandera de un club de fútbol o simplemente al tipo de la calle del costado y tú no puedes pasar para acá. El tema de las maras es levemente más complejo, ¿no? Claro. Es una red criminal bastante más compleja, pero el pandillero acá, al menos nuestro producto local, que es el pandillero de aquí, las pandillas se enfrentan también por enfrentarse. O Simplemente sea, las pandillas no pueden ser leídas como una forma de protesta social como fue leído el bandolerismo en el siglo XIX. No, yo creo que aquí viene un efecto bien interesante. Una sola persona, un individuo, tiene un tipo particular y muy sofisticado posiblemente de inhibidores de la agresión. Pero tú pones ese individuo en grupo y algo se activa. Claro. Muy primitivo, ataque-huida, es el otro el enemigo, ¿no? Incluso hay un enemigo dentro, hay que perseguirlo. Todos esos que son casi reglas inscriptas ya en nuestra mente más primitiva, casi que se reproducen de generación en generación. Entonces, cuando tú ves en la televisión una pandilla X que le tira piedras, bombas molotov, o se agarra cuchillazos o a balazos con otra, posiblemente sea la necesidad de expresar su agresividad y buscan cualquier cosa para marcar una diferencia. Esta cuadra es mía, este color, aquí somos rojos, aquí somos de la U, de la Alianza, de lo que fuese. Pero esos son pretextos para soltar una agresividad que no tiene un espacio para ser sublimada. claro. Ojo, ese espacio no es un espacio que tiene que ser colocado por la sociedad ni por alguna entidad política, es un espacio primeramente mental. O sea, la identidad viene después, de alguna manera. Claro. ¿no? O sea, agresividad primero y identidad después. Claro, Claro, es que una me invento para... le dan una forma, construcción, ¿Cuál es mi yo? O sea, claro, mi su yo lo creo agresividad. después. Claro, y para poder hacer una racionalización y justificar, ¿no? Ahora, claro, en términos políticos, sin embargo, sí hay, bueno, hay una cierta correlación entre una cosa y otra. O sea, hay una cierta correlación. En Ayacucho, si no mal no recuerdo, hace muy pocos años había 130 pandillas súper especializadas, ciertamente. O sea, no podemos tampoco obviar lo que había pasado en Ayacucho Claro. por tantísimos años. Y habían pandillas de niñas violadas, pandillas de huérfanos. Había un tema de identidad sumamente importante. Ahí sí creo yo que el tema de la identidad va primero y después es cómo canalizar esta Es que yo creo que en ese agresividad, ¿no? caso tenían que defenderse a partir Como- de su seguridad por ciertamente. su identidad frente a un medio hostil que estaba así destajando. Haciendo Pero ahí sí castaña hay una forma la de comunidad. protesta social. Digamos Pod- la hay, pero ¿no? el problema también, o sea, el problema es que necesariamente la una protesta exclusión en social. general, Claro. también lo que causa es que creas como compartimentos estancos por todas partes que no son vasos comunicantes de alguna manera, son cosas totalmente separadas y la gente no logra. Eso es interesante acá un tema, que cuando se rompe este eje que es la ley, vamos a llamarlo el gran super yo, Exactamente. que puedes personificarla en la policía si quieres. Bueno, sí. Bueno, vamos a poner lo más sencillo que tenemos a la mano, ¿ya? ¿Ok? Cuando se rompe la ley, el caos, la sensación de desprotección hace que haya un estallido en la comunidad y cada cual se reúna con su semejante Correcto. en una sensación de ataque-huida
o enemigo externo. Entonces, es lógico que los niños abandonados se junten entre ellos, las niñas violadas entre ellas, porque tenían que defenderse, simplemente por lo parecido. Y son evoluciones de temas como estos, que se convierten después en otra cosa. La Mara empieza de esa manera. La Mara empieza en Los Ángeles porque son grupos de latinos totalmente discriminados por los otros grupos, ¿no es cierto? Ahora, afroamericanos, asiáticos y demás. Ahora, José Pablo, teóricamente, en la construcción del Estado moderno, las armas deben estar bajo el control del Estado. Esa es una forma de evitar la violencia. Pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, en casos como el Perú, el Estado no puede controlar las armas? O sea, en el Perú circulan muchas armas sin que el Estado pueda controlar esto, ¿no? Eso pasa en México, también pasa en Colombia. En muchos lados, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hubo la guerra en los Balcanes, una de la misión de los cascos azules era justamente desarmar a la población, porque si se había terminado la guerra y la población seguía controlando las armas, la violencia iba a continuar. O sea, ¿hasta qué punto el Estado debe controlar el tráfico o la circulación de las armas? Debería, requiere un esfuerzo de tener un Estado absolutamente sólido y también transparente. Si el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza y el uso de la fuerza es usado indiscriminadamente por el Estado, no estás predicando con el ejemplo. Entonces, ciertamente, ahí va a ser, ¿para qué te voy a dar el arma que tengo yo si es para defenderme también de ti? Claro. O sea, ciertamente, ¿por qué te la daría? Ni loco que fuera. ¿Qué es la racionalización que usa la gente que defiende la segunda enmienda? Exactamente. De la en Estados Unidos, ¿no? Claro. Que uno puede comprar un arma. Yo les digo, ¿no? Aquí que hablamos de circulación de armas es peanuts, es un manicito. En Estados Unidos tú puedes ir, entregas, ni siquiera tienes que entregar, mandas por correo tu licencia de conducir, certificas juradamente que no tienes una enfermedad mental y te puedes comprar ni siquiera un arma. Aquí está limitada el arma civil, no puede ser automática ni puede ser calibre Parabellum. Allá puedes comprar una Bushmaster calibre 50 con todas las rondas que quieras a precio huevo, $1000. Pero digamos que en el caso de Estados Unidos es un poquito el tema llevado al extremo, ¿no? Claro, ya es casi la cosa abstracta de la libertad, ¿no es cierto? Yo soy libre, la existencia del Minuteman, que va a haber una guerra y voy a agarrar mi arma a defender mi país. Además, ¿no? es muy gracioso, ¿no es cierto? Porque ese concepto de esas milicias populares es el mismo concepto de los enemigos, digamos, de Estados Unidos, de Cuba, por ejemplo, para tal fin. Porque cada ciudadano es un miliciano. Es un minuto. Pues, claro, es la misma lógica en Texas. Claro, es como la Guardia Nacional, digamos. Exactamente. Claro, ¿no? Pero, digamos, en Texas sería un poquito lo mismo, ¿no? Hay mucha similitud entre estos polos opuestos, supuestamente. Pero yo creo que aquí el problema principal es que no tenemos un Estado que haya llegado ni siquiera, ni remotamente, ni a los pies de una legitimidad total con las autoridades que manejan la fuerza hacia los ciudadanos. La policía, hablaste hace un momento, quiero decir, yo sí creo que la policía debería estar armada y que nadie más debería estar armado, no se requiere nada más, pero por Dios, quiero decir, si ves la policía que tenemos, lo que hace la policía, ciertamente acá, esto abre la puerta para que y ahí cerramos el círculo que la gente... Ahí cerramos el círculo que la gente quiere tener armas porque quiere defenderse del Estado. O no tener armas, pero defenderse del Estado igual. Claro. Y bueno, con eso nos vamos a un corte, pero ya regresamos.